La Radio Nacional de Colombia ya está con nosotros. Somos procuradores. Sonia, buenas tardes, ¿cómo está? Jimena, buenas tardes. Me Muy encanta bien. verla. No Ay, la tan veo linda. siempre, ¿no? Así es que me alegro cada vez que la veo. Gracias, qué linda. Pues estoy muy contenta de estar nuevamente aquí en contacto directo de la Radio Nacional de Colombia. Hoy Fabiola Niño y Sonia Rodríguez les damos la bienvenida a su programa institucional Somos Procuradores, un espacio pensado en los ciudadanos. Ustedes pueden comunicarse con nosotros en Bogotá a las líneas 2-200-727 y a nivel nacional a la línea gratuita 018-118-959. También nos puede escribir al correo somosprocuradores@procuraduría.gov.co. Es tiempo de Procuraduría. Es tiempo de ciudadanía. Somos procuradores. Programa de la Procuraduría General de la Nación. Mi generación es la de la Y y la Z. Con su propia camiseta nuestro voto no se vende. En serio se respeta, se respeta. Que hable la conciencia, que hable de la unión. Promundo y beneficio, el escudo de una nación. Basta ya de competir para ganar una audiencia. Clemencia, queremos patria y decencia. 3 de la tarde, 31 minutos. Hoy vamos a hablar de elecciones, porque desde el 11 de noviembre Colombia se encuentra bajo ley de garantías electorales. Y tenemos a unos invitados especiales, Fabiola. Nuestros invitados son el viceprocurador general Juan Carlos Cortés González y también estará con nosotros el coordinador del Grupo de Asuntos Electorales, Jorge Enrique San Juan. Mi generación es la de la Y y la Z. Más que simples ciudadanos, somos todos como hermanos, cada uno con poder de decisión. Señor Viceprocurador General de la Nación, para nuestros oyentes, por favor díganos qué significa estar bajo ley de garantías o ley 996 de 2005. Gracias, Sonia. Fabiola, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de este espacio tan apreciado por todos y además por la Procuraduría, porque es una vía de interacción con los ciudadanos dentro del propósito del señor Procurador Fernando Carrillo de interactuar directamente en una Procuraduría ciudadana con vocación territorial. La ley, el ordenamiento jurídico, Sonia, ha establecido unas medidas para garantizar, blindar y generar transparencia y equilibrio a los procesos electorales. Esto quiere decir que cuando hay elecciones, un tiempo previo a las elecciones, en un tiempo anterior a las elecciones, se prohíben ciertas conductas, se prohíben ciertas contrataciones, por ejemplo, la contratación directa. ¿Para qué? Es importante que los ciudadanos lo sepan, para que no se puedan prestar los dirigentes políticos, institucionales, a encauzar el voto, a amañar el voto, para que no haya fórmulas de presión a los ciudadanos con el tema electoral. Y como tenemos elecciones el 11 de marzo próximo, el 11 de marzo son las elecciones a Congreso de la República, lo primero que entra a regir es una parte de esta ley de garantías que tiene que ver con las restricciones para las entidades territoriales. Esto es muy importante aclararlo, en primer lugar, a las alcaldías, a las gobernaciones, a los secretarios y gerentes y directores de entidades del orden municipal, departamental y distrital, los cuales tienen algunas restricciones o prohibiciones. Por ejemplo, celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos. No pueden celebrarse este tipo de convenios, o no pueden participar con recursos públicos de las entidades en las que participen como miembros de sus juntas directivas para realizar reuniones de carácter proselitista o motivador del voto. No pueden inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social en reuniones o eventos. Y aquí me detengo un momento, particularmente evitar la participación de precandidatos o de candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia y al Congreso de la República en estos actos. Se trata entonces, Sonia, de una serie de restricciones. También está la de modificar la nómina de la respectiva entidad territorial. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del 11 de noviembre no es posible nombrar personas en estas entidades, alcaldías, gobernaciones, hasta que pase el tema electoral. Y ahí me extiendo un poquito. Esto no aplica en el caso de las renuncias definitivas, cuando una persona
presente su renuncia y quede aceptada, pues queda una vacante definitiva. En ese evento podrá proveerse la vacante, o cuando haya un fallecimiento, un funcionario público fallezca, o sea por concurso. Justamente me dicen en producción que tenemos una pregunta de un oyente sobre el tema de la nómina estatal frente a la ley de garantías. Hola, mi nombre es Paola Layton, soy servidora pública y mi pregunta es, ¿qué restricciones trae la ley de garantías frente al tema de la contratación de nómina estatal? Bueno, fundamentalmente, como lo estaba planteando, la nómina, la vinculación en nómina en las entidades del orden territorial está suspendida, restringida a partir del 11 de noviembre, y solamente podrá proveerse los cargos que queden libres por efectos de renuncia aceptada por la administración, de fallecimiento de quien los viene ejerciendo, o cuando se trate de proveer estos cargos por concurso de las listas de elegibles, pues se procederá ordinariamente. Y el otro tema que tal vez pregunta el oyente tiene que ver con la contratación, ya no con la nómina y la vinculación en nómina, sino con la contratación. Hay que tener en cuenta que la contratación directa está también restringida. Y así fui creciendo de vaina, hermano, sobreviviendo, chiflando el mal ejemplo de todo lo prohibido. Atento, chilling, tranquilo, porque para ser yo sé que no hay que ser juega vivo, tú lo sabes. El pasado jueves, la Procuraduría General de la Nación y la Registraduría Nacional del Estado Civil realizaron el foro Retos del Ejercicio Electoral 2018. Allí, el jefe del Ministerio Público habló de cuáles son esos retos. Que las elecciones del 2018, entre otros, nos plantean 4 grandes retos. Primero, trabajar para continuar en esta lucha contra la corrupción. Segundo, superar esta fractura y esta polarización ideológica en la que se encuentra el país. Tercero, fortalecer la democracia. Y finalmente, seguir adelante con la consolidación de la paz. Allí en este espacio, el procurador también fue claro al señalar dónde estará puesta la lupa de la entidad en este proceso para elegir Congreso y Presidente de la República. La lupa de la Procuraduría está puesta en los territorios y en los escritorios de los mandatarios locales. La Procuraduría llama asimismo a los alcaldes a proferir los actos administrativos para indicar y delimitar los sitios públicos en donde se pueda hacer propaganda electoral exterior visual cuando se inicie el proceso. El procurador también reiteró su llamado a la transparencia y al desarrollo de procesos, en este caso electoral, con ética. Hoy hay que abrirle la puerta a la imaginación basada en la transparencia. Es hora de salir del estado de pesimismo en que nos encontramos y apostarle a un proceso electoral diferente. El país debe escuchar el llamado a reinventarse sobre los cimientos de nuestro Estado de Derecho, de nuestra Constitución de 1991, desatendiendo, por supuesto, los cantos de sirena de los extremos para emprender aventuras en nombre de modernizaciones que nos pueden llevar al abismo. Es monumental la tarea que debemos asumir para salir adelante. Viceprocurador, ¿de qué manera se va a poner esa lupa de la que habla el Procurador General en este proceso electoral? Bueno, al interior de la Procuraduría hay una serie de medidas y de instancias en el tema. Lo primero que quiero señalar es la necesidad y el buen avance que tenemos para trabajar armónicamente con la organización electoral. Justamente por eso, el día jueves anterior tuvimos un foro, un seminario que tenía por propósito mostrar esos retos y las acciones que vamos a tomar con la Registraduría Nacional del Estado Civil. Allí estuvo presente el Consejo Nacional Electoral y estamos trabajando de la mano con la Fiscalía General de la Nación y por supuesto con las autoridades políticas. Entonces, lo primero, una gran coordinación a nivel interinstitucional. Lo segundo, el trabajo de nuestra comisión electoral y de seguimiento al proceso electoral, que a través de las procuradurías regionales y provinciales además tiene una cobertura en todo el país. Yo quiero señalar, Sonia, además, no olviden nuestros oyentes que Colombia es un país de elecciones. Esto no es solamente para marzo y mayo, sino que permanentemente se están realizando elecciones atípicas en el país para consultas o para elegir mandatarios
locales por procesos de revocatoria o por cambios en los mandatarios locales, la Comisión Electoral hace presencia en los municipios, en las ciudades de Colombia, la hace de manera permanente y la va a hacer de manera muy directa a partir de este momento. Hemos habilitado asimismo una línea telefónica que es la 587-8750, extensión 10490, y el correo electrónico directamente habilitado para tener contacto con los ciudadanos es control.electoral@procuraduría.gov.co. Lo repito, control.electoral@procuraduría.gov.co. ¿Y el número? Y el número 587-8750, extensión 10490. Ahí esperamos tener todas las observaciones, quejas, preguntas de los ciudadanos, porque Sonia y Fabiola, realmente en estos procesos lo que queda absolutamente claro es que podemos tener mucha coordinación como lo estamos haciendo, pero es clave la voz de la ciudadanía, que nos digan, mire, aquí se están poniendo vallas donde no es, donde no se puede, cuando no se puede, están haciendo una reunión en la sede de una entidad pública, digamos, ahí la ciudadanía es absolutamente clave y la Procuraduría no le va a temblar la mano para hacer presencia y para blindar el proceso electoral, que es un proceso electoral histórico. Estamos en medio de la construcción de la paz, en una lucha sin frontal contra la corrupción y la mejor manera de castigar a los corruptos es eligiendo a los mejores. Elegir bien es una forma de libertad, de democracia, de fortalecer nuestras instituciones y por eso todo el empeño institucional para que se blinde este proceso electoral de la mejor manera. Bueno, tenemos la pregunta de un oyente y el coordinador del Grupo de Asuntos Electorales, Jorge Enrique San Juan, va a responderla. Mi nombre es Andrés Felipe de los Ríos, soy funcionario público. Si dentro del proceso electoral se observa una irregularidad, ¿se puede recaudar pruebas? ¿Y cómo se pueden recaudar esas pruebas? Buenas tardes, señor oyente. Buenas tardes a Sonia y al vice. Sí, efectivamente, dentro del proceso electoral, si uno ve irregularidades, puede recoger pruebas. Una falta electoral puede tener carácter disciplinario, administrativo y penal. En ese sentido, podría acompañar su queja con las pruebas correspondientes ante estas autoridades, que sería la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral o la Procuraduría, y ante el Ministerio del Interior, ante la URIEL. Coordinador, siguiendo por esa misma vía de la pregunta, otro oyente nos dice si él debe intervenir o debe informar a la registraduría, que es la encargada de la organización de los comicios. El tema de logístico, pues lo conoce la registraduría, y en ese sentido, pues si es para colaborarle en el tema logístico, le podría comunicar a él, pero también le puede comunicar a la Procuraduría General de la Nación, que es quien hace la vigilancia ante la registraduría, para que esta entidad se lo ponga en conocimiento. Viceprocurador, usted comenzó su intervención aquí en el programa Somos Procuradores hablando de la circular 018. ¿Qué dice la Procuraduría sobre el tema de firmas? Bueno, la Procuraduría, Sonia, se ha pronunciado también en el tema de firmas, yo diría en dos sentidos. La Procuraduría hace un acompañamiento integral al proceso electoral. Esto viene haciéndose meses atrás, a los temas de contratación de la registraduría, a los temas de organización de las elecciones, y ya, queridos oyentes, pues estamos ya en el proceso electoral, ya estamos entrando a la fase de inscripción de candidatos. Ustedes saben que hasta el día 11 de diciembre están habilitados los términos para que las listas del Congreso de la República se inscriban. Entonces, ¿qué nos hemos encontrado? Que hoy en día hay una tendencia importante a utilizar el mecanismo democrático de la recolección de firmas por grupos de ciudadanos, de promotores de candidaturas, sea para la Presidencia de la República, sea para el Congreso de la República, y ellos entonces hacen una labor, se inscriben ante la registraduría y van por el país recogiendo el número de firmas necesarias para inscribir a sus listas o a su candidato a la presidencia. Entonces, la Procuraduría ha exhortado, le ha pedido al Consejo Nacional Electoral, primero, que adelante y que adopte todas las medidas necesarias para vigilar el origen, la forma de administración, el uso de los recursos que se están utilizando para recoger esas firmas.
porque esto pues es un tema que es de prioritaria importancia, tenemos que saber, tener toda la tranquilidad de que los recursos se inviertan adecuadamente, que tengan un origen lícito y que no se abuse en el uso de esos recursos. Y dos, un tema muy importante, ciudadanos, para resaltar, que no se le haga trampa al proceso electoral. ¿Qué quiero decir con esto? Las campañas solo pueden iniciar cuando haya candidatos y no vamos a tener candidatos sino hasta el 11 de diciembre. Los procesos de recolección de firmas no pueden ser utilizados para anticipar las campañas. Entonces yo desde noviembre o desde octubre no puedo estar haciendo campaña, yo no puedo tener camisetas, no puedo tener afiches, digamos, no puedo vallas diciendo venga, escriba, ponga la firma para este candidato, porque eso es anticipar la campaña electoral. Y fíjense que lo que estamos haciendo es desequilibrio, estamos generando condiciones de desigualdad, incrementando el costo de las campañas. Entonces, la Procuraduría ha dicho, este tema de recolección de firmas es una medida democrática, sana, importante. Comentábamos con el señor registrador que hay cerca de 50 grupos promotores de ciudadanos que tienen la intención de inscribir candidatos a la presidencia. Seguramente, Fabiola, pues esto no va a llegar a ese número, pero sí muestra que hay un importante número de grupos de ciudadanos recogiendo firmas solo para presidente de la República. Entonces, es un mecanismo democrático importante, bueno, peleamos por él para lograrlo en la Constitución del 91, pero tenemos que usarlo bien. Y usarlo bien es con los recursos debidos, con los recursos adecuados y sin anticipar las campañas políticas. Y así fui creciendo de vaina, hermano, sobreviviendo, chiflando el mal ejemplo de todo lo prohibido. Atento, chilling, tranquilo, porque para ser yo... Con los pies en los territorios. El Procurador General Fernando Carrillo Flores es uno de los conferencistas invitados al Foro de la Organización de Estados Americanos, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde participará en la mesa de debate sobre corrupción y derechos humanos. La historia con Ana María Bedoya. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, participa esta tarde en Washington del Foro Interamericano de Derechos Humanos, donde intervendrá en la mesa de debate Corrupción y Derechos Humanos, en compañía del fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, de Perú, Pablo Sánchez, y de la magistrada de Guatemala, Claudia Escobar. Carrillo Flores expondrá los desafíos que tienen los países latinoamericanos en materia de lucha contra este flagelo, que se ha convertido en uno de los mayores males que afecta a la región. Estamos viviendo momentos de gran escepticismo a nivel mundial. Parece que hay una crisis de las instituciones que esperemos no afecte fundamentalmente las raíces de la democracia en nuestros países. El pasado viernes desde Cartagena, el jefe del Ministerio Público hizo un llamado a los senadores y representantes a la Cámara para que en estas 2 semanas de legislatura que quedan asuman la responsabilidad histórica de cara a la ciudadanía, voten afirmativa o negativamente los proyectos, pero que lo hagan de frente al país. Y señaló que la entidad evalúa las actas de la sesión en la que la plenaria del Senado votó por las 16 circunscripciones especiales de paz. Sí, eso es lo que es lamentable. Ustedes saben, algunos pues dejaron constancias y salieron de la sesión, pero lo que es lamentable es que la gente no asume la responsabilidad de cara a la ciudadanía, decir, mire, mi voto va afirmativo o negativo, pero que de frente lo diga. El jefe del órgano de control participó en la entrega del Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y del Ministerio de Educación. Carrillo Flores pidió seguir adelante en la defensa de los derechos de los ciudadanos en América Latina. La lucha por los derechos humanos y por la democracia es una tarea inacabada y permanente. Y tengan la certeza de que estamos muchos comprometidos, desde los gobiernos, desde los órganos de control, como es mi caso, con esta lucha. Finalmente, el Procurador General destacó la entrega del Premio en Derechos Humanos Óscar Arnulfo Romero y el trabajo de la OEI en defensa de los derechos de las personas. La desigualdad sigue siendo la gran patología del desarrollo político de nuestros países. Una patología que además no se combate únicamente desde la economía, desde las estadísticas, sino desde la vigencia de los derechos de la gente. Futura presidente, ¿cómo está? Usted no se preocupe, que cuenta con todo nuestro apoyo. Lo importante es que esto no nos vaya a generar ningún inconveniente.
Bueno, señora. ¿Qué ha habido, socio? Bueno, no se afane que ya le tengo la lavandería para enviar esas camisas. Perfecto. Listo, ya está la platica. ¿Y cómo vamos a hacer con los mercados? Por lo menos ya empezamos con buenas noticias, que ya está la plata. Los mercados que hay que alistar, más o menos de esos mercados salen 500 almuerzos, que toca mover en 10 buses por toda la región. A esos mercados hay que echarles su aguinaldo y ahí sí queda lo de nosotros, usted verá. Acuérdate que tienen que garantizarnos el tema de las firmas. 3 de la tarde, 50 minutos. A nuestros oyentes, este fue un ejercicio que hicimos en la Procuraduría para ilustrar cuáles son los retos que vienen, o algunos de los retos que se vienen en las elecciones de 2018. Hay que decir que actualmente la Procuraduría General de la Nación tiene activas 75 indagaciones preliminares y 36 investigaciones disciplinarias adelantadas a funcionarios públicos, quienes al parecer participaron en política. Solo en lo que va de 2017 se han abierto 26 indagaciones. Por citar algunos ejemplos, recientemente la Procuraduría ordenó 2 indagaciones preliminares contra la alcaldesa de Galán Santander y funcionarios en averiguación de la alcaldía de Ibagué y suspendió de manera provisional por 3 meses a Rafael Alejandro Martínez, el alcalde de Santa Marta, a quien de paso citó a una audiencia pública por presuntamente participar en política en un aparente apoyo a la campaña de un grupo significativo de ciudadanos que impulsa el nombre de su antecesor, Carlos Caicedo, a la presidencia de la República. Ya hubo un fallo este año. La Procuraduría sancionó e inhabilitó por 12 meses a la secretaria de Gobierno de Barranca Bermeja, Mayerly Ulloque Rodríguez, por presión indebida al electorado durante el proceso de revocatoria al alcalde de ese municipio. Coordinador San Juan, frente al tema de la financiación de las campañas políticas, ¿cuál es la posición de la Procuraduría General de la Nación? Mira, en cuanto a la financiación de las campañas, existe una ley de este año, la 1863, que eleva a la categoría de delito el sobrepasar los topes electorales. Eso también tiene unas consecuencias disciplinarias, porque conforme al artículo 48, numeral primero de nuestro estatuto disciplinario, los delitos también son faltas gravísimas. Entonces, eventualmente, en caso de que se pasaran los topes en las campañas, pues daría para la destitución e inhabilidad de 10 a 20 años de quien fuera elegido y las consecuencias penales que tiene esa conducta. Además, tiene también unas consecuencias administrativas en donde el estudio de los topes, de sobrepasar los topes, correspondería al Consejo Nacional Electoral, que es la autoridad que fija cuáles son los topes para cada campaña. Coordinador, tenemos una pregunta de un oyente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Bernal, yo soy funcionaria pública y tengo duda dentro del proceso electoral de cómo es el mecanismo de vigilancia y control del ingreso de los recursos con que se financian las campañas y el origen de los mismos. Bueno, como venía diciendo, el Consejo Nacional Electoral, a través de una resolución, es la que fija cuáles son los topes para cada campaña. Las entidades de control están pendientes a través de sus investigaciones para determinar que esos topes no sean sobrepasados. Si dentro de las investigaciones disciplinarias o penales se advirtiera que se pasaron esos topes, pues recaerá sobre esas personas todo el peso de la ley, con las sanciones penales y disciplinarias, y en el caso del Consejo de Estado también estaría la pérdida de la investidura o la pérdida del empleo. Viceprocurador, volvamos a la circular 018 porque en el punto 4 habla de los delitos electorales. Por favor, indíquenos y indíquele a los oyentes cuáles son. Sí, Sonia, efectivamente quiero mencionar, ahora el doctor San Juan lo refería, este año se ha promulgado una nueva ley, la ley 1864. Justamente este tema lo tratamos en el conversatorio del jueves pasado. El señor fiscal general señalaba cómo el Estado colombiano ha utilizado el mecanismo de incrementar las sanciones penales, las penas a unas conductas y crear nuevos delitos o nuevos tipos penales. Entonces, esto es muy importante que los ciudadanos lo tengan en cuenta. No se trata de generar falsos temores o
o miedos, pero sí hay que tener en cuenta que hay una nueva regulación penal que incrementa las penas y que crea nuevos delitos. Los delitos electorales, entre otros, son perturbación del certamen democrático, constreñimiento al sufragante, fraude al sufragante, elección ilícita de candidatos, corrupción al sufragante. Y hay unos nuevos tipos, como por ejemplo el que se señalaba anteriormente, y es el de la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, que implica también vincularía no solamente al que ejerza la representación y la gerencia de una campaña, sino al que dé un aporte por sobre los mandatos normativos, la violación de los topes o límites de gastos de las campañas electorales y la omisión de información del aportante. Entonces hay que tener cuidado, digamos, con la lectura de estos tipos penales para que todos los que vayan a participar en el proceso electoral sepan esta nueva regulación legal y tengan en cuenta, por supuesto, las consecuencias de quebrantar estas normas penales. Si estos delitos los comete un funcionario, un servidor público, ¿dan para sanción disciplinaria? Dan para sanción disciplinaria, así es, aparte de la responsabilidad penal y de las penas de carácter punitivo, habría lugar a la aplicación de una falta gravísima que el estatuto disciplinario implica y comporta. Viceprocurador, tenemos una nueva pregunta. Buenas tardes. Mi nombre es Fabio Castro y mi pregunta como funcionario público es: ¿qué debo hacer si como jurado de votación durante la jornada electoral uno de los sufragantes me informa que al ingresar al puesto de votación le ofrecieron dinero a cambio de su voto? Gracias. Gracias a nuestro oyente y funcionario público. Yo le diría, usted es la autoridad electoral. El jurado de votación cumple una labor fundamental dentro del proceso electoral. Usted es una autoridad y ese día usted representa al país, a la sociedad, y usted tiene plenitud de facultades para, primero, escuchar al ciudadano, recibir su denuncia, trasladarla de manera inmediata a las autoridades penales, estará presente una autoridad de la Fiscalía o de la Policía Nacional que le reciba la denuncia, y por supuesto a otros organismos de control, si está la Procuraduría o la Personería correspondiente, y hacer todo lo que esté a su alcance para que ese ciudadano se sienta respaldado y para poder identificar a esa persona que está ofreciéndole un pago, una dádiva, un dinero a cambio del voto. Aquí lo importante es resaltar el papel de los jurados de votación y su carácter de autoridad plena, digamos, en el proceso electoral. Dará curso, por supuesto, a las autoridades y tendrá que tener el apoyo inmediato de la Policía Nacional. Y frente a cualquier irregularidad adicional, pues por supuesto tendrá a disposición a la Procuraduría para que le apoye y le oriente. Avanzan las acciones de la Procuraduría en la defensa y protección del medio ambiente. Julián Pérez tiene las acciones que adelantó el Ministerio Público para defender los derechos de los colombianos, dentro y fuera del país. Procuraduría al Derecho. La Procuraduría General de la Nación exhortó a la Policía Nacional a trabajar de manera conjunta en la creación de estrategias que permitan la defensa y cuidado del medio ambiente. Para la Procuraduría, la despiadada tala de bosques y vegetación primaria, el asesinato de especies animales en vías de extinción, la ruina de históricas bahías, el envenenamiento de los ríos, la irrespirable atmósfera en las ciudades por la polución, la desaparición de la capa de ozono, el cambio climático, el ruido, la deforestación, el aumento de la erosión, el uso de productos químicos, los desechos industriales, los riesgos nucleares, el empobrecimiento de los bancos genéticos, al fin podrán ser mitigados o suprimidos y puestos a raya con el nuevo Código de Policía. Tras la solicitud elevada por la Procuraduría General de la Nación, el Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta suspendió provisionalmente la norma denominada Subprograma de Normalización Urbana, contenida en el Plan de Desarrollo Distrital, a través de la cual se concedió licencia de construcción que generaría impactos ambientales en la quebrada Burechi y modificaría el suelo de protección correspondiente a dicha ronda hídrica, en contravía a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Santa Marta. En consecuencia, ni el alcalde de Santa Marta ni sus secretarios o funcionarios adscritos podrán otorgar mayor edificabilidad y altura, además de permitir el cambio del uso del suelo en desconocimiento de las normas urbanísticas y de protección ambiental de carácter general y de aplicación obligatoria contenidas en el POT. La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Cancillería la adopción inmediata de acciones de asistencia jurídica encaminadas a obtener la pronta liberación de 61 colombianos presos en Venezuela. En carta dirigida a la ministra María Ángela Holguín, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, después de analizar las normas que se aplican a los asesores jurídicos de la Cancillería, encontró que no existe impedimento para brindar asistencia legal a este grupo de 61 connacionales y lograr la protección de sus derechos y su liberación inmediata.
La Procuraduría está comprometida con la defensa de los derechos humanos de los colombianos, dentro y fuera de las fronteras. 3 de la tarde, 59 minutos. Los dejo con esta frase. En una vieja casona momposina hay un grafiti que dice: no es la política la que hace un candidato convertirse en un ladrón, es tu voto el que hace un ladrón convertirse en un político. Por eso, viceprocurador, que este sea el primero de muchos programas para poder orientar a nuestros oyentes sobre lo que se debe y lo que no se debe hacer. Así es, Sonia, la Procuraduría General a su lado, ciudadano, el voto nos hace libres, nos hace iguales, nos permite construir país. Esta es una sociedad democrática que tiene conciencia de que la soberanía radica en el pueblo, y por eso estas elecciones van a ser históricas, muy importantes, y ustedes cuentan con la Procuraduría General como un aliado, como su vocera, para que las elecciones sean limpias, libres, transparentes y podamos elegir a los mejores. Termina aquí una nueva emisión de nuestro programa Somos Procuradores, el espacio de los ciudadanos para los ciudadanos. Nos vemos el próximo lunes. No se vende, en serio se respeta.